Hola otra vez. Bueno, esta vez vamos a hablar un poco sobre lo de la diferencia entre fisioterapia y kinesiología. Ya se había tocado en algún momento el tema, nada más que esta vez decidimos traer a una persona que fuera fisioterapia, justamente para no entrar como en controversia y que, o sea, saliera un poquito más de alguien que estudió esa carrera, si es que existe alguna diferencia o no, ahorita se va a ver. Y ese es el tema. En este caso trajimos a Ulises Gómez, que es el que nos va a estar platicando un poco sobre su carrera. Y bueno, pues ahora sí que tú, ¿qué diferencia o qué es lo que has visto a lo largo que tienes, desde que empezaste a estudiar hasta ahorita que tienes como experiencia? ¿Qué diferencias has notado o qué sientes tú que haya como de diferente entre la kinesiología y la fisioterapia? Bueno, pues principalmente de la manera bueno, del tema de la kinesiología, siento yo que va un poquito más a la prevención y al rendimiento físico del ser humano. Va, ya que ustedes estudian un poquito más lo que viene siendo el movimiento del ser humano. Entonces, siento yo más que va por el tema del ejercicio, ejercicio físico. Entonces, siento que la manera en la que ustedes interactúan con el paciente va más allá con lo que viene siendo con el ejercicio. Este, de igual manera, siento que el kinesiólogo puede estar en un espacio más como de gimnasio, o sea, puede estar en un consultorio, claro, pero siento que también él puede estar en un gimnasio, poniendo a prueba pues al paciente. Te digo, puede entrar en la parte de prevención de lesión y aparte en el rendimiento físico como tal. Puede también, con lo que te estoy explicando más o menos, puede tomar grupo de personas como pues para ponerle rutinas, no nada más a una, sino a varias personas. Que eso siento que es como un cambio a lo de la fisioterapia. La fisioterapia, siento que el fisioterapeuta va más a una clínica, a un espacio reducido, donde atiende más como a una sola persona. O sea, Okay. es el ejercicio más o el tratamiento más específico para una sola persona. De ahí veo un poquito más la diferencia. Ok, o sea, al que te refieras como a esto de que son espacios pues de cierta forma diferentes, eh, me, o sea, ¿cómo es que tú llevas los tratamientos como, no sé, o sea, una lesión de rodilla, por así decirlo, bueno, por poner un ejemplo? Porque, bueno, sí, justamente teóricamente hablando, es como de que los fisios son más de agentes físicos. Ujú. Un kine, justo eso es el estudio del movimiento. Pero cómo tú, o en la experiencia que tienes, o cómo es que trabajas, al final de cuentas, cómo es que llevas esa rehabilitación, porque al final creo que los dos tienen el mismo objetivo en las personas. Claro. Pero, o sea, hablando de eso, de que es a rendimiento, a esto y lo otro, creo que va un poquito más a deportistas, pero si bien Ujú. sabemos, es una carrera que abarca Claro. muchísimas cosas, o sea, Ujú. cardiopulmonar, geriátrico, o sea, son muchas cosas que se abarcan. Sí quisiera como entender esa parte un poquito, el cómo es que tú llegas al tratamiento o al objetivo con tus pacientes, y de qué manera es que la trabajas. Ok, bueno, ya un poquito hablando más en el campo clínico, porque ahí es donde te das cuenta en realidad el trabajo que desempeña cada área. Yo la verdad, en la poca, o sí, en la poca experiencia o mucha que tenga, he visto a kinesiólogos utilizar agentes físicos. O sea, con la diferencia que dicen de que fisioterapeutas, agentes físicos, kinesiólogos más, un poquito más de ejercicio, pero sí he visto ya en el campo clínico que también los kinesiólogos tienen agentes, o sea, actúan con agentes físicos, o sea, no veo como mucha la diferencia porque también nosotros utilizamos el ejercicio. El ejercicio es la base, pues, para una rehabilitación. O sea, entonces
Yo siento que va más en el enfoque que tenga tanto el fisioterapeuta como el kinesiólogo en el área que se vaya a desempeñar. Eso tiene mucho que ver. Entonces, porque también está como que la controversia ahí de que hay compañeros, colegas, que se casan como con algún agente físico y empiezan así como de que, no, yo soy puro terapia manual, o no, a mí me gusta puro electro, no, que a mí punción seca, no sé, se casan más con un agente físico o lo que sea, entonces también como que tienen sus modos. Yo la verdad no hablo mal de ninguno, cada quien tiene su manera de atender a sus pacientes con cualquier agente físico, con cualquier método o técnica manual, lo que sea. Cada quien sabe si le ha servido de buena manera y pues que siga implementando. Pero sí veo, o sea, no veo mucha diferencia en esa cuestión entre fisioterapia y kinesiología porque pues los dos utilizamos, o sea, vamos de la mano. Sí, Y sí, el sí. fin pues es recuperar al paciente, dejarlo funcional. Y hablando un poquito de esto, bueno, o sea, me entro en el punto del diagnóstico. ¿Cómo es que ustedes llegan a un diagnóstico? Porque, bueno, a lo que yo me acuerdo que llegué a escuchar en la universidad de que me enseñaron, fue esta parte de un fisio, ya el médico ya le mandó su diagnóstico como tal, o sea, ya traen como prescrito el que, a lo mejor no el cómo va a llevar la terapia ni el qué le van a hacer, Ok. pero sí como de tiene esta patología. Y ya en base a eso empiezan a hacerle como el tratamiento. Ajá. Y al contrario de nosotros, siempre fue como de que ustedes tienen que diagnosticar independientemente de Ok. que un médico te lleve, no sé, tiene tendinitis de codo o codo de tenista, no sé, o sea, independientemente de que tú ya hayas visto que eso te dijo el médico, tú tienes que volver a valorar para diagnosticar si de verdad es eso o es otra cosa. Ajá. Entonces, como que ahí sí nos hicieron cierta diferencia de ustedes no son dependientes de un médico. Entonces, no sé, o sea, a lo mejor solo eso me hicieron ver a mí como carrera, Ajá. o que se querían como, pues, lucir de alguna forma diferente, Ok. pero ¿cómo es que ustedes llegan a un diagnóstico con un paciente? O sea, porque te digo, a mí me hicieron entender eso y a mí hasta la fecha es como de que un paciente llega contigo en ceros, o sea, tú no sabes nada. Ok. Mira, en la experiencia personal, eh, yo estuve haciendo mi servicio social en un DIF. Entonces, ahí siempre nos calcaban, bueno, aparte de que nos calcaban, nos decían así como de que, a ver, el médico también puede llegar a equivocarse, ¿sí? O sea, somos seres humanos. Sí, sí, sí. Entonces, sí es como de que nos calcaban esto de que a todo paciente que llegue, porque en un DIF ya te llegan con valoración, casi con diagnóstico, todo, entonces nos dicen, el paciente que sea, tienen que hacer valoración, sí o sí. Entonces, igual pedirles desde o sea, sus datos completos, o sea, iniciamos con eso, ya dependiendo de los problemas que traiga la persona de antecedentes, pues ya de ahí vamos, pues sí, desarrollando la valoración, dependiendo de lo que el paciente tenga, pero aunque el médico ya le haya hecho su diagnóstico, nosotros tenemos que volver a valorar sí o sí, porque pues es un ser humano. O sea, el paciente es un ser humano y uno lo que trata es de brindarle pues la mejor calidad pues para que se recupere. Sí, sí, sí. No, Entonces, pues es que al final creo que en todos es el mismo enfoque el que le están dando. O sea, exactamente. sí tiene, bueno, es justo lo que quería llegar con esto, que sí hay diferencia teóricamente hablando, pero yo siempre he dicho que también es mucho el enfoque que el fisio o quien le quiera dar, porque también, la verdad es que yo sí he encontrado como que ciertas cositas o sea, cuando trabajo con fisios o así, Ok. como que sí hay cosas que yo digo, es que puede ir más allá de lo que tú me estás diciendo. Entonces, no sé, yo al final de cuentas creo que le di un punto quizás en las universidades, no sé cómo se trabaje o cómo es que les hayan dado pues las materias al final de cuentas, pero sí es como
Mm, como se me fue el avión. O sea, como un plan de estudio o algo así No, por el no, estilo. no, o sea, no específicamente el plan de estudio, o sea, como... se me fue el pedo. O como, o como nos trataron de enseñar la fisioterapia. Un enfoque. Pues sí, el enfoque y el que tanto abordas la lesión. Es Ok, más bien como que, porque vi o no sé si era porque seguíamos siendo estudiantes en ese momento, no sé, pero sí llegué a ver como que en unas veces llegaban y te decían, es que me duele la rodilla. Ah, pues es que entonces es ligamentos. O sea, ah, ya, ya, ok, como que ya te no entendí. iban a de que el problema puede venir de cadera o el Ajá, problema puede ser también de tobillo, no necesariamente de de rodilla, rodilla, ajá. aunque el dolor esté ahí. Entonces Ok, yo sí como que sí detecté esas ciertas cosas, te digo, en fisios, pero no sé realmente si fue porque pues en ese momento todavía éramos estudiantes ok, y pues sí, obviamente pues como estudiante la sigues regando, sigues, bueno, yo creo que todavía como profesional seguimos ajá. en el camino de aprender, pero sí llegué a notar esas diferencias, entonces yo sí era como que no sé realmente si sea la universidad o cómo es que te enseñen o cómo es que, pues no, o sea, no sé realmente a qué se deba como tal eso, que, bueno, la diferencia que yo llegué a detectar. Ok. Pues en lo personal te puedo decir de que pues tampoco te dicen cómo tienes que hacer las cosas. Eso yo más lo veo como de que te lo va dando la experiencia. O sea, la experiencia, el todo el día estar, bueno, no todo el día, sino el flujo de pacientes que tengas, pues te lo va dando. Porque también, o sea, hay también fisios, colegas ya grandes y que pues hasta una valoración pues no te la saben hacer. Sí, sí, O sí. te la hacen a medias probablemente. Entonces, yo siento también que tiene que ver mucho pues el aprendizaje que obtuviste y aparte pues seguir pues investigando, o sea, no quedarte con lo que ya sabes, ¿no? Eso te va dando o te va abriendo un poquito más la mente Ujú. de Sí, cómo sí, hacer sí. una buena valoración. Y por ejemplo, ya en el área de universidad como tal, o sea, en los primeros cuatrimestres, ¿qué fue? ¿O cómo fue que te empezaron a meter las materias? De que, pues sí, las Híjole, primeras. ok. Bueno, para empezar, la universidad, vaya. No voy a decir marcas porque, pues no, pero la verdad la universidad en la que estuve sí me dejó, o sea, dejó mucho de qué hablar. Porque nada más con esto, con estas materias te voy a decir todo. Tuve una materia que se llamaba anatomofisiología. O sea, no sé si se quisieron lucir en el plan de estudios y ponértela así, pero tú sabes que anatomía y fisiología son Totalmente unas diferente. bases para esto, o sea, enormes. Entonces, nos la querían dar en una sesión de 1 hora o de 2 horas. Esas dos son materias muy pesadas, o sea, son pesadas, Sí, y sí, sí. más cuando estás empezando. Entonces, fíjate nada más. No, y justo también es lo que, o sea, es que es lo que te digo. No sé si realmente el plan de estudio sea así con todos los fisios o qué, Ajá, porque en mi caso fue anatomía, luego también fisiología y luego de fisiología se derivaba a fisiopatología. Entonces primero te enseñaban como lo normal del cuerpo ajá, fisiológicamente y luego como lo que ya no es normal y ahí entraban las patologías, pero ok. era un pedote, o Es sea, que se son desglosan, materias son muy, muy materias pesadas. exactamente. Y bueno, Aparte era aparte, cuatrimestral. exactamente, aparte de la universidad, vaya, y del plan de estudios que yo tenía, me tocó tiempo de pandemia, fíjate, o sea, casi entrando, mm, estuve como 1 año y medio en clases en línea. O sea, no te puedo decir la frustración, porque a las últimas sí era frustración. Tenía 5 materias y de esas 5 materias en una semana eran 5 trabajos por cada materia. Entonces estaba entregando yo el viernes 25 trabajos. O sea, sí estábamos, nos traían así, pero pues Pero en realidad no aprendías nada. pero no Bueno, nos servía de nada porque ya al último uno quería terminar los trabajos y ya a descansar.
Entonces, ¿qué aprendías? No aprendías nada, o sea, literal, nada, nada, nada. Entonces, estuvimos un año y medio, más o menos así. Entonces yo decía, no manches, o sea, yo no me veía atendiendo a un paciente, literal. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo? O sea, De por sí da un buen de miedo meterte a exactamente, esa área. o sea, estar frente a un paciente, tú sabes que al principio dices, ¿cómo le hago? Entonces ahí que ya estábamos, por ejemplo, una materia también que es pues base también biomecánica, esa estuvo en línea, entonces imagínate yo qué, o sea, literal, ¿qué sabía? Tanto yo como mi grupo o todos los que estuvimos en ese tiempo, entonces yo ya estaba desesperado, decía, pues no, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a la universidad ya con materias nuevas, ya cuando entremos, ¿cómo le voy a hacer? Y gracias a Dios, tengo un compañero, amigo, colega, se llama Kevin Matus, igual por si llegara a ver este video, pues estoy muy agradecido con él porque me abrió, ahora sí que me abrió camino con él. Él estuvo atendiendo pacientes a domicilio. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, pues te puedes venir conmigo. O sea, y Kevin, la verdad, es una persona muy, muy, muy preparada en el ámbito de la fisioterapia. Entonces le aprendí bastante a él. Y pues mientras de que estábamos en línea, yo me empecé a pegar con él, me empecé a pegar, y fue de la manera que yo vi la fisioterapia de otro modo. O sea, literal, No, y es que ahí al se me abrió final la es mente. un mundo muy distinto las materias allá cuando sales al campo laboral. Claro, la teoría Y y la más si práctica, lo sí. tuviste así. Entonces, sí, él la verdad me enseñó bastante y pues estoy agradecido con él. Por eso fue por lo de que se me quitaron los miedos ya al estar frente a un paciente, varias cosas que yo tal vez no pensaba de la fisioterapia, pues él me las hizo ver de otra manera y pues casi que por él, Ahorita estás atendiendo. sí, literal, sí. La, las materias bases, o sea, esas sí las lograste tener como presencial o tampoco. Sí, pero también tenía mucho que ver, fíjate, que los maestros. O sea, es que Sí, no, literal y es fue que por la... eso te pregunto, porque son materias muy complicadas. O sea, por ejemplo, yo ahorita lo veo que tomo diplomados, no sé, de neuro. Bueno, ahorita estoy tomando uno de neuro. El maestro que yo tuve era muy, 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 muy bueno. O sea, de verdad, ese hombre, no, o sea, simplemente yo tenerlo enfrente de mí me imponía muy cabrón que yo era como que sabía, pero de tanto que me imponía ese maestro era como de que, no, o sea, yo solita me bloqueaba. De hecho, le reprobé materias a él, que ya fue neuroanatomía. Ajá. O sea, porque a nosotros sí nos la separaron así. Entonces, pero yo sabía que tenía como las bases porque de verdad era un muy buen maestro, pero yo ya al tenerlo ahí de frente era como que no, o sea, yo me cohibía totalmente, se me bloqueaba todo lo que sabía y ya, o sea, ahí. Entonces siento que las materias base justamente son muy complicadas y, por ejemplo, ahorita que te digo, yo estoy tomando este diplomado, es como de que vuelvo a escuchar esos términos, esas zonas del cerebro, todo eso, y es como que, sí, es cierto, entonces ya me hace como que conexión o clic de que, no había entendido tal vez esto, Ok. pero ahorita como ya me familiaricé con las palabras, con los segmentos, con todo, ya para mí es muchísimo más fácil, pero en ese momento es como que te dicen las cosas, pero es ok, las entiendo, pero como que no, pero como que sí. De hecho, a nosotros creo que en segundo cuatri nos metieron un congreso. Ajá. Dime tú que íbamos a ir a hacer un congreso cuando muy apenas estábamos sabiendo que era el fémur. O sea, no, o sea, neta No era algo manches. muy... Pero la neta, ¿qué va? Porque sabes tú, cuando yo empecé prácticas, fue en octavo cuatrimestre, neta, neta. Octavo cuatrimestre y gracias a un profe que se llama Luis. Creo que él es de los profes que en la universidad eran, pues de los, o sea, casi que era de los mejores. Fue el que nos enseñó, nos abrió las puertas
de su clínica, se llama Biomax, nos abrió su clínica y ahí nos fogueamos literal. Lo que tuvimos que haber hecho en 1 año y medio, en 4 meses estuvimos ahí con él y fue un cambio. Y todavía, fíjate lo que nos dice la que estaba encargada del área de fisioterapia de ahí de la uni. Le preguntamos, oye, ¿y cuándo vamos a salir al campo, bueno, a lo que viene siendo a prácticas? Y luego nos dice, no, ¿qué crees? Fisioterapia no lleva práctica. Y nosotros, ¿cómo? No lleva prácticas. O sea, si estás pensando lo que me estás diciendo, dice, pues no lleva. ¿Pero era la primera generación o qué? Fíjate, soy de la primera generación de esa universidad. Pero, o sea, ve quién estaba de encargada del área. Sí. Entonces, ¿cómo que no? Entonces, se le platicó a este profe que no me estaba dando en ese momento a mis clases, le estaba dando a otra generación. Entonces dice, ¿cómo? O sea, se enteraron todos los profes que estaban dando fisio y así todos se quedaban así de, ¿cómo que les dijo eso? Sí, o sea, que no, fisioterapia no lleva prácticas. Entonces nosotros decimos, pues si no vamos a trabajar con una computadora, o sea, sí, se descompone y ya, la chingada. No, estamos trabajando con un ser humano. Tenemos que llevar prácticas. Entonces, esa fue la cuestión por la que el profe dice, ¿saben qué? Pues voy a hablar con la universidad para que comiencen prácticas en mi consultorio, porque no había ni... clínica, que es lo que normalmente... Exactamente, no teníamos nada. Entonces, pues gracias a él empezamos prácticas y pues el servicio en un DIF. Pero pues más o menos así. Bueno, entonces... pero ya en el DIF creo que sí mezclan fisios de todo y sí, de muchas universidades. Entonces ya claro, es como que... Porque yo también estuve en el de Jesús María. No sé si era el mismo. No, yo estaba en una UCI. Estaba acá en el Parque México. No, yo estaba hasta allá Jesús María. Pero, o sea, es ahí la diferencia, te digo. O sea, bueno, ahorita hablando contigo, como pues somos de prácticamente el mismo campo laboral, pero sí, o sea, sí, la verdad es que ya hablando de universidades sí se ve un buen el cambio. Porque sí, nosotros éramos como de que, es que nos quieren meter un chingo de información en bien poquito tiempo, son cuatrimestres, o sea, date cuenta de que es mucho y los maestros al final lo entendían. Pero creo que yo sí ya llegué en un punto de la carrera donde ya estaban pues ya experimentados de las generaciones anteriores. Entonces a mí los maestros que me tocaban, la verdad es que pues ni qué hablar con ellos. O sea, sí había uno que otro que sí se quería manchar y así, pero pues, o sea, la verdad es que todos los que yo tuve sí son muy buenos. Te digo, o sea, nada más esa vez que como era escuela de paga, te querían cobrar hasta por respirar, entonces como que todo lo que pues hacían era sacarte dinero. Entonces esa vez nos invitaron ¿cómo se llama? Ya te había dicho. Al Congreso. Al Congreso. Y llegamos y entrábamos a las pláticas y era como de que, no, pues es que esta patología y que esto y que el otro, y nosotros así como de que es eso, o sea, todavía ni vemos esa materia, o sea, porque, y ahí real nosotros nos sentimos estafados por eso, o sea, porque fueron creo que 5,000, 7,000 pesos lo que se pagó por ir allá. Y ni aprendimos nada, o sea, porque y nosotros dijimos, no manches, o sea, o sea, dinero tirado a la basura, porque realmente no entiendes nada, y menos a esa edad. O sea, obviamente si ellos, según ellos, nos decían que era como que para empezáramos a ver como ese campo, como que también existía eso, que obviamente van muchos ponentes que pues sí tienen mucha experiencia, eso y lo otro. Ahorita lo entiendes. Y yo creo que si ahorita vamos a uno de esos, sí nos ayudaría, porque ya vas en otro punto, claro, pero en ese momento no era así. Y nosotros nos quejábamos por eso, pero te digo, ya después salir allá justo eso, atender pacientes, nosotros nos aventaban a clínica desde cuarto. Desde tercero, o sea, no estábamos solos, nos decían los de octavo, noveno, eran los que estaban de encargados. Entonces ellos eran los que, llévate un chiquito. Y tú entrabas con ellos y pues tú veías cómo ellos atendían a los pacientes y ya era como de que, ¿por qué le estoy haciendo esto? No, pues por tal. Ok, ¿y tú qué le harías? No, pues, o sea, sí, pues sí, al final era como que te ponías nerviosa porque era una materia que te estaban calificando también. Y ellos pasaban el reporte, o sea, de todo. A veces entraban y pasaban maestros y ¿qué le estás haciendo? Y no, pues esto, ¿por qué?
no, pues esto, y qué, o sea, qué fin quieres lograr, y de dónde viene ese nervio, así, o sea, literal pues sí, te exprimían ahí todo. Entonces, pero yo sí fui como que paso a pasito, o sea, te digo, desde cuarto a nosotros nos metieron a prácticas. Y déjame decirte una anécdota así rápido. Llegué a ir una vez, tuve un amigo que estaba en la CUAU y él estaba haciendo su servicio en el América, en el Club América. Entonces, cuando él viene de vacaciones para acá, para Aguas, me invita, o sea, fue de hecho a un bar que está enfrente de la CUAU. Entonces llego y él, claro, él con sus amigos de grupo, con los de la CUAU. Yo era el único, a mí me invitó pues porque él venía. Entonces pues quería pues cotorrear conmigo y así. Entonces ya cuando yo me acerco, que estábamos ahí tomando y todo, empiezan a platicar ellos. Yo estaba ahí como en quinto cuatri. Y ellos empiezan a platicar y así, y de cómo atendían y que la fregada. Neta, neta, yo nada más me les quedaba viendo. O sea, hablaban de un chorro de cosas y yo eso no lo sé. O sea, neta, o sea, ¿qué onda? Y ellos estaban un poquito más arriba, pero yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Yo cuándo voy a llegar a decir esas palabras, esos tecnicismos? Sí, ¿Cuándo? sí, sí. No, yo nada más me quedaba así y mejor le tomaba la cheve. Decía, no, no manches. Déjame pongo pedo Sí, para no, no sentir. no, no, literal, literal. No, es que sí, te digo, yo siempre pensé justo eso, que la diferencia estaba en las universidades, el cómo te daban el enfoque. O sea, porque sí, muchos, para empezar, kinesiología es raro que lo conozcan. Todas las personas es como de, ¿y qué es eso? O sea, porque, bueno, o sea, ¿qué estudiaste? No, pues kinesiología, ¿y qué es eso? Y ya es como, bueno, como terapia física. Ah, ya, entonces están más familiarizados con terapia física. Entonces era como que ese complot de, porque te digo, yo llegué a ver esa diferencia y sí, o sea, al final como estudiante te quedas con una idea de, y aparte con lo que te meten en la universidad, somos Claro. mejores, o sea, y te subes el ego porque así es. Sí, Pero sí, yo siempre dije, es que prácticamente la carrera es lo mismo, pero sí siento que hay cierta diferencia en el enfoque que le dan. Digo, pero también no puedo generalizar porque sé que existen muchos vicios que son muy buenos y que también no es nada más, o sea, más bien sí globalizan como todo. Entonces era como que sí, o sea, sí, pero entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente? Y es justo esto, ahorita siento que ya dio como que un acierto que yo pensaba que eran las universidades. O sea, porque si, pues al final vas creciendo ahí, te educan como la universidad quiere y claro. como tiene, según ellos, que ser. Entonces siento que ahí, justo ahí es la diferencia, o sea, el cómo ¿Cómo te llevas lo todo. imparten? Ujú. Exactamente. Y pues, para concluir, creo que no hay diferencia, bueno, sí, pero no. Siento que es más el hecho de qué enfoque le queremos dar nosotros como Exactamente. profesionales, qué tanto nos queremos meter a las áreas que vamos a estar estudiando, que vamos a estar ejerciendo, porque también es eso, hay áreas. Si te especializas en una, obviamente te vuelves muchísimo más bueno en esa área y no vas a estar como con todas las materias que ya nos metieron en 3 años, uno de servicio. O sea, realmente sí es solamente eso, El el enfoque enfoque que que le cada quien queramos le dar quiera cada dar. uno como profesionales. Exactamente. Porque al final, pues el objetivo es el mismo, ayudar a las personas. Y ahora, pues tú, para cerrar algo. Bueno, yo también igual opino que, como lo dijo Pau, que fue lo que veníamos diciendo desde un inicio, el enfoque está en la persona, o sea, en el fisio o en el kine, para el área que vaya dirigido, o sea, eso es lo que pues va a ser es la diferencia pues, de la carrera, ¿no? O sea, porque pues es lo mismo, pero pues ya cada quien agarra tanto su camino, su experiencia personal, igual aquí no influye que yo utilizo tal agente físico, yo no, yo utilizo puro ejercicio terapéutico, o sea, eso ya varía de cada una de pues ahora sí que de la persona. Entonces, pues prácticamente pues sería eso. Bueno, y para finalizar, pues lo que ya les habíamos comentado, que ya se dieron cuenta, que somos carreras muy similares, no hay como tal diferencia, y pues sería todo de nuestra parte.
Para concluir, ¿quieres decir algo? Bueno, pues darle las gracias aquí a Pau, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio aquí en Triskel. Me siento pues muy emocionado de haber pues hecho este pequeño podcast que la verdad pues yo no estoy familiarizado con hacer esto, Ni pero yo. pues esperemos que no sea ni la primera ni la última vez y espero que les haya gustado un poquito pues este tema que acabamos de impartir.